Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Gracias por estar aquí. Bueno, a reserva de dedicar otro programa a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Google y con estos gigantes tecnológicos que, bueno, desde luego hay un punto de quiebre en estos momentos después de la amplia investigación realizada para el Congreso estadounidense, que se entiende como la fase previa a lo que está haciendo la toma de decisiones en el ámbito judicial en este momento en contra del gigante Google. Y bueno, pues ya como Google con sede en California, que pues se controla masivamente las búsquedas a nivel mundial y por supuesto en los Estados Unidos, ha calificado como profundamente defectuosa la demanda que la acusa de dañar a su competencia y el conjunto de conductas que están ahora siendo motivo judicial en los Estados Unidos. Así que bueno, hablaremos de Google, hablaremos de Amazon, hablaremos de Facebook, hablaremos de todas estas gigantes que desde luego están ahora bajo la lupa. Pero este programa lo vamos a dedicar a un tema que también es de enorme importancia para América Latina, para Bolivia, por supuesto, con motivo de las elecciones que acaban de ocurrir el fin de semana. Hemos contactado a Luis Arce, que es el candidato ganador por la presidencia de Bolivia, y le aprecio mucho a Luis Arce, con quien en algún otro momento conversamos en este programa cuando estaba en México, pues en una suerte de exilio en México a raíz del golpe en Bolivia que pues impidió al expresidente hoy Evo Morales pues continuar con el proceso electoral que eventualmente le hubiera llevado a una reelección. Un conjunto de situaciones muy delicadas, muy graves, las que ha vivido Bolivia en estos últimos tiempos. Y bueno, pues han apostado por la vía electoral, la vía pacífica, y es un quiebre para esta circunstancia boliviana con el triunfo de Luis Arce y del equipo que lo acompaña. Gracias por estar aquí en el programa en este nuevo momento. Bienvenido, como siempre. Gracias por estar aquí. El agradecido soy yo. Un gran saludo a todos los televidentes del programa. Un gran saludo desde Bolivia. Gracias, Luis Arce. Pues recordábamos antes de empezar esta conversación formalmente para la cadena CNN que tuvimos oportunidad de conversar para este mismo programa, pues sí, en otro contexto, en otra situación, usted en la Ciudad de México. Y bueno, lo que hablábamos en aquel momento era de la ruptura de este orden constitucional y de lo que había significado para todo el equipo que pues forma parte de esta opción política. Del momento en que ocurrieron aquellas cosas al que hoy estamos viviendo, ¿qué tanto ha pasado, Luis? Bueno, ha ocurrido muchas cosas. Primero, volvió el modelo neoliberal en Bolivia desde noviembre del año pasado. Ya antes de la pandemia había un problema económico profundo, la inversión pública paralizada, de acuerdo a la lógica del modelo neoliberal, se había eliminado, desplazado en realidad nuestro modelo económico y se había vuelto a implantar el modelo neoliberal con las consecuencias que todos los países que hemos experimentado una aplicación de un modelo neoliberal tenemos. Y bueno, adicionalmente a este problema surge el tema de la pandemia, surgen los casos de corrupción aquí en Bolivia, la compra de respiradores, en fin. Luego hay un mal manejo de la crisis sanitaria y también educativa, porque somos el único país que en plena pandemia se le ocurre clausurar el año escolar. Ha habido evidentemente una serie de malos manejos económicos, sanitarios, educativos, y lo que ha generado todo eso es un descontento muy grande en la población de todo ello. Modelo neoliberal, poco tiempo para instrumentar un modelo económico en un país en relación a los tiempos transcurridos de que ustedes gobernaban al punto en el que estamos ahora, ¿no? Bueno, en realidad en Bolivia hemos tenido 20 años de neoliberalismo, ¿no? Desde 1985 hasta el año 2005, Bolivia ya había aplicado el modelo neoliberal con resultados nefastos para toda la población, porque ahí no hay empleo, hay discriminación, en fin, todos los resultados negativos. Y es la misma gente que había postulado este modelo neoliberal que nos estaba criticando en Bolivia todo el tiempo que habíamos implementado nuestro modelo, con los resultados positivos y favorables que todos conocen, y regresaron al modelo neoliberal
y en toda su plenitud, porque congelaron la inversión pública, achicaron el Estado, en fin, todo lo que en el modelo neoliberal así lo dice, unas políticas proempresariales de impuestos, por ejemplo, de favorecer para que el pago sea bastante dilatado y el Estado no tenga los recursos. Y hoy ese mismo problema lo están experimentando los que ahora están en gobierno, que no tienen recursos, que se están sobreendeudando. A nosotros nos criticaban que nos endeudábamos y ellos ahora se han endeudado más de organismos internacionales, pero lo más delicado, han retornado al endeudamiento a través del Banco Central, que también lo criticaron ellos. Y ahora estamos en una situación muy delicada con un menos 11% de crecimiento, es decir, recesión del 11%, un desempleo que creció del 4,2% que nosotros dejamos al 12%, se triplicó el desempleo, y en el sector construcción el desempleo llegó al 30% de desempleo. Realmente es una situación muy complicada la que estamos viviendo, producto de ambos hechos. El modelo neoliberal que vuelve a Bolivia y segundo, el mal manejo en la pandemia. Usted ha sido llamado el autor del milagro económico boliviano de los últimos años. Ahora que se perfila ya como el claro ganador de las elecciones presidenciales, ¿qué tiene en mente? Bueno, vamos a reimplantar nuestro modelo que yo ya le digo, no ha sido ningún milagro, ha sido esfuerzo, decisión política, la nacionalización de los hidrocarburos, las políticas redistributivas del ingreso, los bonos, en fin, una política social muy clara para generar un mercado interno que sea robusto y que transforme poco a poco la calidad de vida de los bolivianos. Eso han sido políticas económicas, políticas sociales que han estado detrás. No ha sido un milagro, ha sido trabajo, y nosotros lo que vamos a hacer es nuevamente trabajar, nuevamente implantar nuestro modelo económico que es nuestro, que lo hemos hecho acá en Bolivia y que queremos nuevamente generar los resultados positivos en materia económica, pero también en materia social. El modelo económico garantiza para Bolivia la estabilidad económica, la estabilidad política y la estabilidad social, que son condiciones para que se desenvuelva el sector privado. Hemos tenido en estos años de aplicación de nuestro modelo un incremento importantísimo del sector privado en nuestro país, de las utilidades del sector privado, en fin, que nos complace porque eso también es parte de generar riqueza que se redistribuye entre todos. Ha dicho usted en estas horas gobernar sin odio, palabras más o menos, usted ha referido que hay que conducirse sin odio. ¿Qué tanto odio ha quedado sembrado en Bolivia en todo este tiempo? Bueno, mire, en esta campaña electoral se ha podido evidenciar que el único partido político que salía a proponer era el movimiento al socialismo. Teníamos nuestro programa de gobierno, tenemos nuestra estrategia para salir de la crisis que les hemos planteado al pueblo boliviano en todo el tiempo de la campaña, y los partidos de derecha que estaban en oposición, que participaron en el golpe de Estado, ¿no? Comunidad Ciudadana con el señor Mesa, el señor Camacho con Creemos, todos los partidos ahí que participaron en realidad en el golpe de Estado del año pasado, lo único que hacían era referirse a temas de odio, de que Evo Morales, de que 14 años, y no había propuestas, la gente no escuchaba propuestas, sino odio. Lamentablemente ese odio llegó a formar parte del programa de gobierno de los partidos de derecha cuando la población necesita respuestas, propuestas para salir de la crisis profunda que está viviendo el país, la crisis no solamente, como decía, económica, sino sanitaria y también una crisis educativa. Entonces nosotros éramos los que planteábamos propuestas para resolver la crisis económica. Tenemos nuestra propuesta de industrialización con sustitución de importaciones, nuestra propuesta de generación de la seguridad con soberanía alimentaria, promoción del turismo interno, en fin, varias cosas que hemos propuesto que están en nuestro programa, y de respuesta solo recibíamos que se ha hecho en 14 años, que Evo va a volver si nosotros ganamos las elecciones, este tipo de propuestas
respuestas. Déjenme hacer una pausa, Luis Arce, y volvemos en esta conversación de si Evo va a volver o no. Es una de las preguntas, desde luego. ¿Cuál sería o cuál va a ser el papel de Evo Morales, uno de los fundadores del movimiento al socialismo que lo ha impulsado a usted a la presidencia? Déjenme hacer una pausa y le pregunto sobre esto. Regresamos en esta conversación con Luis Arce, el ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Regresamos en esta conversación con Luis Arce, el ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia. Luis, gracias de nuevo por seguir en esta conversación. Mencionó usted hace un momento, por supuesto, a Evo Morales. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿Evo Morales regresará a Bolivia? Él mismo ha dicho que pues al ganar las elecciones lo que queda es volver. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué papel va a jugar Evo Morales, García Linera, el equipo que gobernó junto con usted los años que gobernaron, ahora en este nuevo momento del proceso boliviano? Bueno, primero decir que el compañero Evo, como todo boliviano que está en el exterior, tiene todo el derecho de volver al país. Nosotros vamos, por supuesto, a garantizar que todo boliviano que quiera volver al país lo pueda hacer. No sabemos si él va a tomar la decisión de venir o no al país. Es un tema que, por supuesto, tiene que decidirlo él, porque acá tiene, lamentablemente, varios juicios que le han hecho este gobierno de diferentes aspectos. Entonces, es un tema que él tiene que definirlo. Con respecto al papel que tiene el compañero Evo, para todos nosotros nos queda absolutamente claro que Evo Morales es nuestro líder histórico que ha generado todo este proceso de cambio en el país, y actualmente él es presidente del instrumento del movimiento al socialismo, así que va a retornar seguramente cuando él decida hacerlo a cumplir las funciones de presidente del MAS. Y en el gobierno, mientras yo entiendo que va a tener que resolver primero todos sus problemas judiciales que está enfrentando, no tenemos pensado incluirlo en el gabinete ni en una parte ejecutiva, ¿no? Lo mismo con respecto al resto de los compañeros que han acompañado, porque el pedido del movimiento al socialismo, de las bases, siempre ha sido renovación, dar oportunidades, y nosotros nos vamos a convertir en un gobierno que dé curso a los jóvenes del movimiento al socialismo. Vamos a hacer la versión del MAS 2.0, en versión de los jóvenes mismos, ¿no? De tratar de incorporar en las diferentes instancias de gobierno a la juventud del movimiento al socialismo, a jóvenes profesionales que se han destacado durante todo este tiempo, y por lo tanto formando y forjando a los futuros líderes. Ese ha sido el caso mío también cuando yo estuve de ministro. Hemos estado aportando, y ahora la misma dirección ha visto como posibilidad de que yo pueda postular, y creemos también que hay que dar oportunidad en las siguientes generaciones que se están formando dentro del movimiento al socialismo y dentro de todo lo que es esta administración del Estado plurinacional de Bolivia. Algunas voces, Luis, y usted lo sabe, cercanas incluso al MAS o simpatizantes de este movimiento al socialismo en Bolivia, o simplemente observadores, señalaron en su momento que el gran error de Evo Morales habría sido la intención de perpetuarse o de continuar al frente del Ejecutivo, y bueno, los famosos 14 años que se le han reiterado eternamente, eternamente se le han reiterado como la principal falla política. Bueno, muchos lo han considerado como el gran error de Evo Morales, algunos casi justificando un golpe injustificable, pero bueno, al final es parte del análisis histórico del papel de este líder histórico del MAS, Evo Morales. ¿Usted comparte ese diagnóstico respecto a ese punto específico del papel de Evo Morales y la continuidad en el poder y el intento fallido de las últimas elecciones, no estas sino las anteriores? Bueno, inclusive el propio compañero Evo, en una revista que salió en Argentina, que lo vi, fue muy taxativo al decir que fue un error, ¿no? El tema de la repostulación. Y creemos nosotros que estamos de acuerdo con esa su autocrítica, de que fue un error. Y bueno, ahora nos resta a nosotros darle continuidad a todo el proceso con el apoyo mayoritario y popular que hemos recibido en Bolivia.
Dice usted que no va a invitar a Evo Morales al gabinete ni al equipo de Evo Morales al gabinete a la tarea ejecutiva. Sin embargo, está el peso del MAS en el Congreso, por supuesto. Sin embargo, está lo que usted llama instrumento, que es el propio movimiento al socialismo que encabeza y preside Evo Morales. ¿Cómo va a distribuirse, a ejercerse el poder en todos estos ámbitos para la Bolivia de los próximos años? Bueno, hay que hacer un equilibrio entre todas las organizaciones sociales que conforman el MAS, el propio instrumento que, como usted bien dice, es el partido político, está la Asamblea Legislativa y está el órgano ejecutivo, que son lo que tenemos ahora como representación del MAS, y por lo tanto vamos a hacer mecanismos donde se pueda compartir criterios, que creo que sí también uno de los problemas que hemos enfrentado en nuestra anterior gestión, que las organizaciones sociales puedan participar de manera mucho más activa en la toma estratégica de decisiones, no en el día a día, no en el accionar del Ejecutivo que tiene que tener su propia dinámica, sino en los debates de grandes decisiones que se tienen que tomar. Ahí tomaremos con las organizaciones sociales, con nuestro instrumento, con nuestros encargados de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, con el Ejecutivo que patrocinará este tipo de discusiones estratégicas para el movimiento al socialismo. Entonces, en ese sentido, creemos que vamos a generar los mecanismos para que haya una más amplia participación y se tomen decisiones mucho más colegiadas, mucho más instrumentalizadas para pensar en que el proceso boliviano continúe creciendo, continúe desarrollándose y generando siempre nuevas ideas innovadoras para beneficio de los bolivianos. Déjeme antes de ir a una pausa preguntarle rápidamente algo que ya mencionó. Evo Morales está pues atravesando procesos complicados porque la Fiscalía Boliviana ha emitido varias órdenes judiciales, ha abierto procesos en su contra, pero bueno, se entendería a lo lejos, se entendería que este proceso electoral lleva de la mano también un recambio en los mecanismos de justicia, o Evo Morales va a tener que transitar por juicios abiertos en medio del contexto político previo a su llegada al poder. Bueno, miren, hay muchos juicios que no solamente le han abierto al compañero Evo, sino también a mi persona y a otros dirigentes sociales y sindicales y del movimiento al socialismo. Hay muchos juicios que nosotros lo único que tenemos que hacer es defendernos en las instancias legales correspondientes, todos, incluido el compañero Evo, que ahí hay que lo único que se debe garantizar en la justicia es que se cumpla el debido proceso, que no existen excesos como lo hemos visto que durante este gobierno ha habido de la justicia, de la fiscalía y de otras instancias judiciales. Nosotros esperaríamos que eso poco a poco vaya mejorando en el sentido de que se dé cumplimiento estricto a la normativa legal vigente y de esta manera se garantice, pues, ¿no?, los juicios adecuados, debidos a todos los que somos militantes, incluido al compañero Evo. Déjeme hacer una pausa, entramos en la parte final de esta conversación. Luis Arce, volvemos. Van a quedar abiertas muchas preguntas. Le adelanto la que me gustaría que contestara al cerrar. ¿Cuál va a ser la relación de Luis Arce con los opositores y con aquellos que usted identifica como autores de un golpe? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de circunstancia promoverá usted o favorecerá usted o impulsará usted procesamientos judiciales en contra de quienes cometieron lo que usted llama golpe en Bolivia? Después de la pausa, me cuenta. Entramos en la parte final de esta conversación para CNN con Luis Arce, el ganador en las elecciones presidenciales de Bolivia. Bueno, se nos acabó el tiempo, Luis Arce. Gracias por conversar con CNN en esta ocasión. ¿Con qué se despide? Le dejé una pregunta antes del corte. Bueno, yo entiendo que ya los afectados, los familiares afectados de todo lo que ha ocurrido, ha habido muertes, arrestos, en fin, han hecho ya sus procesos en las instancias legales y ahí eso debe concluir, eso tendrá su curso normal. El gobierno nuestro no va a tomar ninguna acción porque entendemos que las acciones legales ya por los afectados han sido elaboradas, ¿no? Ahora, usted en lo personal y como futuro presidente de Bolivia, ¿estaría interesado en que se abrieran procesos en contra de los que usted llamaría golpistas?
como le decía, ya están abiertos muchos procesos, juicios por corrupción, por el tema de Sencata, Sacaba, en fin. Hay muchos juicios que ya están abiertos. El gobierno nacional no va a abrir nuevos procesos al respecto. Pues Luis Arce, estaremos al pendiente de lo que sigue, de lo que viene para Bolivia. Deseamos lo mejor para este país que ha vivido tiempos tan complejos. Gracias por la conversación y seguiremos en contacto, si me lo permite. Muchas gracias por el contacto desde cualquier momento. Muchas gracias. Seguro que sí, gracias y hasta la próxima. Saludos a Bolivia y a quienes siguen este programa en América Latina y América del Norte. Gracias por estar aquí y gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.